Muy bien, pues buenas tardes, bienvenidos a este ciclo del mes de junio. Marco en Casa te invita al ciclo de charlas con expertos, hablemos sobre curaduría, y este ciclo que da inicio el día de hoy en el mes de junio, pues está enfocado a que expertos curadores compartan con los amantes del arte conceptos y experiencias personales en torno a la curaduría. Y bueno, pues qué mejor con empezar con un curador muy importante aquí que radica en Monterrey, Marco Granados, curador e investigador, consultor de arte contemporáneo, que me gustaría pues darle la bienvenida. Gracias, Marco, por estar en esta plática. Y bueno, voy a presentarlo. Él es licenciado en artes visuales con especialización en curaduría. Vive y trabaja aquí en Monterrey. Además de ser curador, pues es investigador y crítico de arte. También ha curado aproximadamente 80 exposiciones en diversos museos, galerías, espacios independientes de México, Estados Unidos, Colombia, Francia, España y China. Y por 12 años fue colaborador del periódico El Norte con la columna Lado B y textos especiales, donde escribía principalmente sobre arte. Marco Granados es miembro de diversos patronatos y consejos consultivos de universidades aquí en México, conferencista, ponente, jurado en múltiples concursos y becas, y catedrático de diversas universidades del país. Ha obtenido becas y apoyos por su trabajo curatorial y de investigación, y recibió el premio a la excelencia profesional por la Universidad Autónoma de Nuevo León. También fue subdirector de exposiciones del Fórum Universal de las Culturas en Monterrey. Pues Marco ha sido director de espacios culturales, por ejemplo, el municipio de San Pedro, Garza García. También recientemente se desempeñó como coordinador de investigaciones estéticas y desarrollo curatorial en Conarte, y actualmente dirige el programa de alto rendimiento en arte contemporáneo y preside la desarrolladora Estrategias Culturales Asociación Civil. Pues bienvenido, Marco, gracias. Hola, buenas tardes. Gracias a todos los que se conectaron. Es interesante pensar en que estas dinámicas sucedan, porque también al final del día lo que terminó pasando fue que esta circunstancia de la contingencia sanitaria nos pescó desprevenidos a todos. Creo que esta es una iniciativa muy valiosa del museo, y nosotros como especialistas en diversos temas, pues estamos ahora sí que a la orden y con mucho gusto para hablar en este caso de curaduría. Lo que yo hice para la charla del día de hoy es que, en efecto, me interesará mucho que en el lapso final podamos tener un breve feedback, una breve intercambio de comentarios, porque, bueno, finalmente me parece que es importante para alguna gente. Creo que sigue siendo un poco abstracta la figura y la idea de qué es lo que hace un curador, y esperemos que nos quede tiempo al final. Yo lo que tengo es una presentación que es normalmente la que uso yo, un poco como en términos introductorios de qué es lo que hace un curador, quién es un curador, por qué es un curador. El tema es amplio. Debo decir, por ejemplo, que cuando yo empecé en la práctica curatorial hace más de 20 años, en México este era un terreno casi inhabitado. Y es interesante porque tampoco es que la figura o la práctica del curador sea de entonces a la fecha. Sin embargo, en la realidad, en la práctica, todavía puedo decir que al día de hoy son muy pocas las instancias o instituciones culturales que en su nómina, es decir, nominalmente, tienen a la figura del curador, tienen un curador en casa. En el Marco es uno de los pocos museos que tiene esta figura. Y en la Ciudad de México, sobre todo, que es donde existe una infraestructura museística más, llamémosle sólida, o al menos más configurada. En el resto del país, la realidad es que los curadores
andamos como alma en pena por todos lados y en el mejor de los casos podremos conseguir a lo mejor trabajo en algún lado, pero apareceremos en nómina con otro nombre, incluso puede ser el del afanador. Entonces, a mí me gusta mucho pensar en que la figura del curador es importante, por eso me dedico a eso, y sobre todo me gusta pensar en que le podamos decir a la gente de qué va un curador. Voy a empezar con la presentación. Yo lo que hago es compartir la pantalla como mi presentación va vía dispositivo electrónico, entonces para su fortuna voy a aparecer nada más como en una imagen fija, en mi imagen, y se va a estar oyendo mi voz. Voy a estar intercalando, voy a estar entrando y saliendo a determinados tiempos durante la presentación. Advierto que la presentación es un poco larga, entonces lo que voy a hacer es hacerla rápido para poder tener tiempo al final. Entonces, ahora mismo empiezo. Con la presentación que dice qué, quién, cómo, cuándo y dónde del curador. Insisto, hace rato lo mencioné. Si pensamos en que estamos en el siglo XXI, en pleno año 2020, maravilloso, pues hoy día uno entra a cualquier lado en Internet. Hoy es muy factible encontrar una gran cantidad de información de qué es un curador. Uno pone la palabra curaduría, curador, curator o como sea, y aparecerá información. Esta información en gran medida se fue dando de forma un poco desordenada porque no había una praxis profesional, digamos, avalada en términos académicos. Hoy día ya hay una licenciatura, ya hay maestrías en curaduría, entonces hoy es más factible. Yo lo que tengo aquí es una serie de definiciones. Esta es como muy práctica, muy específica y es una que aparecerá en Wikipedia o en cualquier lado y por lo tanto es como muy genérica. Recordemos que Wikipedia y muchos de los soportes o las plataformas electrónicas las alimenta la propia gente. Entonces es muy padre porque es pensar en que eventualmente no es necesariamente la verdad absoluta lo que sucede ahí, sin embargo es la verdad de alguien. En este caso es una definición específica de un momento específico de Wikipedia y la definición dice eso, ¿no? Que el curador es un profesional capacitado, ahí nomás para empezar. Y dice básicamente un poco de qué va, qué es lo que hace. Y también me gusta mucho, está señalado en rojo, esta cosa que dice que está formado principalmente en historia del arte, filosofía y estética. En efecto, una gran cantidad de los curadores, sobre todo los actuales, que es importante mencionar que hoy día ya son mayormente curadoras, se formaron en filosofía y en historia del arte, algunos en psicología, perdón. Yo soy curador formado en producción artística. No hay tantos curadores que hubieran sido artistas antes. Hay curadores, llamémosle caso, por ejemplo, de Guillermo Santamarina, que fue curador y artista simultáneamente, pero dejó de lado la práctica y luego la retomó. En el caso mío fue al revés. Yo era artista y un día decidí no más y hoy día soy curador. Entre las definiciones, digamos que esto es lo más pragmático. Viene del inglés curador, que era la persona que se encargaba de custodiar, de cuidar una colección, una especie de guardián que conservaba, que restauraba las obras. Ahí rápidamente tendremos que recordar o aterrizar en que las colecciones previas al siglo XX estaban en manos de gente que tenía poder, es decir, la gente de la iglesia, los reyes, la gente de los altos gobiernos, y eran entonces los que tenían colecciones. Ellos contrataban un cuidador y ese era el curador. El tema es que el curador siempre se había mantenido en un ámbito del cuidado y de tener en control esa colección, y entonces su perfil era relativamente bajo.
Sin embargo, un día esto cambia radicalmente cuando estos mismos personajes encuentran que es factible empezar a hacer colaboraciones, empezar a hacer intercambios y sobre todo empezar a hacer lecturas específicas de la colección a la cual ellos tenían acceso, la que estaban custodiando. Y esto termina dando por nacimiento algo que hoy día todos conocemos que se llaman las exposiciones temporales. Pudiera parecer banal, sin embargo es importante entender que esto fue lo que cambió radicalmente la figura y a partir de entonces este personaje, el curador, empezó a tener una importancia muchísimo más grande en el contexto del arte. Fue muy complejo y fue poco aceptado este proceso que empezó a suceder en el cual adquiría incluso un poder de legitimación, un poder de imponer cosas y eso, y cómo de esa manera empezó a desplazar la que hasta entonces había sido la figura que acompañaba a la práctica artística por antonomasia, que es la del crítico de arte. Aparentemente había una competencia o hay una competencia, yo no la siento tanto, nunca ha sido para mí así, sin embargo sí debo de aceptar que hubo una competencia muy, muy fuerte entre entonces los críticos de arte y los curadores. Empecemos a hablar del momento de la posguerra. Como para ir avanzando rápido, algunas definiciones específicamente, en este caso tengo una de un artista y un curador. El curador es Harald Seemann, y es muy importante hablar de Harald Seemann porque pues resulta que Harald Seemann es el padre de la curaduría contemporánea, casi podría decir que es el padre de la curaduría. Y tenemos un par de definiciones de él. La primera es que dice que el curador ha de ser flexible. Unas veces actúa como servidor, otras como asistente. En ocasiones ofrece a los artistas ideas acerca de cómo presentar su obra. Es coordinador de exposiciones colectivas o inventor de las temáticas, pero en la curaduría lo que de verdad importa es hacer las cosas con entusiasmo, con amor y algo obsesivamente. El curador tiene el poder de escoger, designar y poner en valor primero, naturalmente, el término poder. Él dice que tiene que ponerse entre comillas porque el término poder significa hacer que las cosas sucedan. La visión de Harald Seemann toda la vida fue empática, es decir, fue muy optimista, contrario a lo que sucede con mucho de la práctica curatorial actual. Él era muy optimista, tuvo siempre como una visión muy ambiciosa. Llama la atención que luego la descripción muy corta de Daniel Buren, que es un artista conceptual francés, dice que el curador de una exposición es el único artista realmente expuesto. Esto lo dijo Daniel Buren, sobre todo en el contexto de que en algún momento Harald Seemann mencionó que, bueno, provocativamente, que en realidad los artistas eran como manchas de color con las que él componía su propia obra. Eso hizo que muchos artistas de ese momento se engancharan, estamos hablando de finales de los 60s, y Seemann en realidad a lo que se refería es que el acto curatorial era un acto creativo también. Él se adelantó al tiempo en que luego ya en términos y neologismos alguien le llamó metalenguaje a la curaduría. Otras definiciones, la de Mark Rosenthal, que pues, es un crítico y escritor americano, que dice que en el campo del arte contemporáneo el curador es un gran formador del gusto, un tastemaker, y alguien capaz de reescribir la historia del arte. La cita de Mark pareciera como un poco ambiciosa o vaga, pero en realidad tiene toda la razón del mundo en el momento en que dice que puede ser o es un formador de gusto. Cuando una curaduría, cuando una práctica curatorial es comprometida y está bien hecha, en realidad es muy factible que suceda esto de que empiece a ser formador o generador de gusto y que además no solamente se conforme con seguir al pie de la letra transcribiendo la historia del arte, sino que se aproxime a reescribirla o aproximarla
su revisión con otra visión. Entonces es importante. De Hans Ulrich Obrist, que más adelante también lo vamos a ver, aquí hay un par de citas que dice que en el sentido específico el curador es un catalizador y debe poder desaparecer en un momento dado. La figura de Hans Ulrich Obrist es fundamental porque es la figura emblemática de la curaduría contemporánea de los últimos 30 años, de los últimos 20 años particularmente, porque Ulrich Obrist fue muy inteligente y es muy hábil. Él siempre ha dicho que los artistas, el creador, es una especie como de prohombre. Es como de las figuras más importantes de la raza humana, y que para él su función como crítico, como escritor, como entrevistador y como curador es aproximarse al trabajo de los artistas y ponerlos en escena. Y si para algo puede servir ayudándoles a su difusión, es más que suficiente. Por eso en la segunda definición o frasecita dice esto, que los artistas sean catapultados hacia la esfera pública. Insisto, Ulrich Obrist es como actualmente la figura emblemática de la curaduría. La última cita rápido, la de Achille Bonito, en realidad habla del sentido que él ya estaba planteando esta circunstancia de que la curaduría empezaba a ser como un oficio de rockstars, y entonces tú tenías que ver o apuntar a revisar a los públicos, él le llama transnacionales o interculturales. Es interesante pensar en que en los últimos 25 años, los últimos 20 particularmente, esto ha ido modificando y ha ido mutando hacia otro lado. Es decir, hoy la curaduría, la buena curaduría, tiene que estar aterrizada muchísimo más sobre ejercicios prácticos de la localidad, sobre las necesidades específicas de una comunidad o una instancia específica, otra vez en esta cosa de lo que hoy se conoce como localidad, ser global siendo local. Aquí Bonito lo ponía en ese momento en un sentido muy ambicioso de cómo era el curador en ese momento. Rápidamente, Andreas Huyssen, un crítico alemán, él más bien habla de la praxis. Curar en nuestros días significa movilizar colecciones, ponerlas en movimiento en las paredes del museo, así como también en las cabezas de los espectadores. Ojo, lo que dice Andreas es muy padre porque es pensar en esta idea romántica de la exhibición del arte en un sitio específico. Entonces él moviliza, desarrolla, hace un ejercicio curatorial, un statement que deriva en una exposición que se monta en un lugar. Eso moviliza una colección y las pone, se montan sobre las paredes. Obviamente se está hablando en un sentido simbólico muy específico, en las paredes de un museo. Pero luego dice que también eso se pone en las cabezas de los espectadores, porque lo que termina pasando hace rato en el Tastemaker es eso. Un buen curador termina por poner o por posicionar objetos de arte, cosas, ideas, conceptos en la cabeza del espectador. Aquí incluso si eso lo llevamos a la contemporaneidad, al día de hoy, es pensar en que el curador pues tiene que someterse a la circunstancia de esta inmovilidad y cómo puede hacer para que desarrolle o para desarrollar un proyecto curatorial que sea lo suficientemente sólido y como aparatoso o visual para que le pueda ganar a la enorme cantidad de información que está circulando en las plataformas electrónicas el día de hoy. Es importante, o sea, es interesante pensar en que en muchos momentos esta práctica se puede complejizar por cosas tan sencillas como estas o tan complejas como estas. Ivo Mesquita, un curador brasileño, nos menciona sobre todo que lo que el curador hace es como armar nuevos mundos. Hace ejercicios en los que a partir de reunir pedazos de aquí y de acá, él genera un universo particular que da un significante distinto al cual estaba planteado originalmente. El descontextualizar y recontextualizar ayuda muchísimo si uno entiende muy bien, porque eso permite generar mapas mapas de pensamiento que nos ayuden a revelar otro sentido del que originalmente nosotros le damos a un lugar. Y finalmente, para no verme tan mal, yo termino en este caso esta primera parte de citas con una curadora venezolana, María Luz Cárdenas, y ella realmente lo que hace es como decirnos, definirnos más técnicamente de qué va
la práctica del curador que cuida las exposiciones o las colecciones, qué es lo que tiene que hacer, con quién se tiene que dirigir, cómo tiene que estar, tiene que haber coherencia, claridad y una definición visual en el montaje. Insisto, de pronto todas estas definiciones están acá porque parecieran muy sencillas, pero en realidad implican una gran complejidad en términos de la chamba que hay detrás de ellos. Es decir, simplemente, por ejemplo, en el caso de lo de Luz María o María Luz, donde dice definición visual del montaje, es como uno ponerse a hacer un ejercicio de cuántas veces ha ido a un museo a ver una exposición y sale como llegó, sin ningún estímulo, sin ninguna idea y listo para ir a comer o para otra cosa. Y luego hacer el ejercicio inverso. ¿Cuántas veces uno ha ido a un lugar a ver una exposición y resulta que lo choquea, lo impacta, algo sucede que termina siendo una referente o un referente en su proceso de pensamiento de ese momento y después lo hace reflexionar en términos más amplios? Esas son como cosas que tiene la práctica curatorial. Cuauhtémoc Medina, que muchos de ustedes lo ubican y en algún caso lo conocerán, es el curador de arte contemporáneo más importante del país. Él realmente en su definición lo que pondera es el asunto de que cada uno de los proyectos curatoriales a los cuales un curador se enfrenta debe de acercarse con una particularidad. Cada proyecto curatorial distinto demanda de distinta manera al curador. Es decir, hacer curaduría no es como hacer una caja de zapatos que cortas un patrón y luego lo empiezas a repetir, o no es como hacer un ejercicio repetitivo. Una práctica curatorial, la práctica del curador en realidad es maravillosa en ese sentido, que lo primero que te da es una gran amplitud de posibilidades de pensamiento, un enorme campo para la investigación, para la conceptualización y después para la puesta en escena, para la forma de construir formalmente una exposición. Entonces, Cuauhtémoc Medina un poco nos habla de eso. Abraham Cruz Villegas, pues mira, como buen artista y en realidad él además, quienes no lo conozcan muy bien, además de ser un gran artista, en realidad es un maravilloso escritor. Un escritor, y en alguno de sus textos él puso esto: algunos curadores se comportan como sirvientas que se hubieran adueñado de la casa, lo cual es completa y totalmente cierto. Y finalmente esta, que es la más linda, de un anónimo que dice que hoy cualquiera es compadre, borracho y curador. Pero eso, si lo ponemos al día de hoy, también aplica perfectamente para ser compadre, borracho y DJ, compadre, borracho y diseñador, compadre, borracho y youtuber, ¿saben? O sea, entonces esa es como una primera parte de definiciones. Son como pensamientos de todo tipo, de gente muy diversa que se dedican al mundo del arte, desde la práctica de la curaduría, de la crítica, de ser artista mismo. Y pues como se verá, el campo de descripción de la figura del curador es muy amplio, es casi inabarcable y cada uno tendrá su propia forma de definirlo. Sin embargo, si a mí me preguntan, yo toda la vida la figura del curador la he visto más bien como un facilitador. Para mí el curador es un enlace entre los diversos elementos o actores que componen la práctica del objeto de circulación del arte, de la obra artística. Y el curador debe ser lo suficientemente hábil para poder generar una aproximación, lo mismo con el público, que con la institución, que con el artista y que con el mercado. Obviamente eso es una cosa de locos, pero sí es posible. Ahora bien, hay muchísimos curadores que son muchísimo más hábiles para aproximar el objeto artístico al mundo del arte, al mercado del arte,
y otros que lo pueden aproximar más bien al público. Y entonces de pronto por eso a veces unas exposiciones son más atractivas y son como más llegadoras porque están armadas de tal manera que el público le resulte muy sencillo ir a verlas. Pero muchos curadores somos bastante petulantes y entonces llenamos las salas de textos como grandilocuentes con conceptos súper rebuscados y complejos para que se vea que leímos mucho. Y entonces justamente esos están más bien como para aproximar a la obra artística con la parte especializada, con la crítica y con los museos. Entonces hay terreno para todos. Yo lo que creo es que cuando alguien se quiere dedicar a la curaduría, igual que en cualquier práctica, es prueba y error, es hacer trayectoria y es ir encontrando los caminos que uno va sintiendo como mayormente factibles. Rápidamente avanzo a hablar de 3 curadores. Los voy a mencionar muy rapidito. Son 3 curadores. El primero ya lo mencioné hace rato, es Harald Seaman. Es muy importante porque él fue el primero que le dio la oportunidad a Cristo y a Jean-Claude de empaquetar un edificio. Cristo justo se acaba de morir hace un par de días, en el 68. Él se inventó una exposición que se llamaba When Attitude Becomes Forms, que es la exposición que cambió simbólicamente el mundo del arte en la forma de exhibición. Esta exposición se hizo con los grandes artistas conceptuales americanos y esta exposición de hecho fue tan radical, tan compleja que él tuvo que renunciar a ser el curador de la Kunsthal de Berna por todo lo que implicó. Fue el curador de Documenta que se destaca porque fue el primero que incluyó en estos ejercicios grandilocuentes la participación de performance, de accionismo y de fotografía. Y en la Bienal de Venecia lo que él incluyó fue artistas jóvenes. No, normalmente los artistas jóvenes no participaban en estos formatos. De la exposición de cuando las actitudes devienen en forma, él tiene quizás lo más interesante es cómo planteó una exposición que hoy mismo podría estar funcionando perfectamente porque su montaje en realidad era una especie como de mega instalación o macroinstalación desarrollada a partir del trabajo de los demás artistas. Incluyó también la obra en aquel momento de Lorenz Weiner, que era esta pieza es rescatar o quitar el yeso de una pared de 36 por 36 pulgadas. Y esta pieza es emblemática porque luego se repite en muchos otros momentos. El siguiente curador, me tengo que ir muy rápido, el siguiente curador es Jan-Uwe Martin. Uwe Martin es importante sobre todo porque por la forma en la que él entendió lo que en ese momento era una cosa que se llamó multiculturalismo. Él le dio entrada y cabida a las diferentes culturas y grupos étnicos y la mejor manera, la mejor muestra fue una exposición que se llamó Les Magiciens de la Terre, Los Magos de la Tierra, que curó en el 89 para el Centro Pompidou y para un par de galerías en París. Esta exposición es interesante, pero digo, el ejemplo de México sería suficiente para definir, porque por México fueron dos los representantes, por un lado Julio Galán, y el otro representante fueron los hermanos Linares, los de los Alebrijes. Y así era en cada caso de cada país. Él decía que era imposible o cómo puede ser posible que el 20% del mundo del arte deja fuera el 80% del mundo del arte. Entonces su forma esa era de inclusión, compartiendo exotismos y luego la tercera Bienal de Moscú contra la inclusión. Estos son algunos ejemplos. Él obviamente ha trabajado muchísimo con artistas orientales, con artistas de Corea, de Japón. Y el tercer curador es Janusz Ryszowicz, del cual hablé. Y bueno, en realidad este es como una hormiga atómica. Y aquí entre los ejemplos que pongo es la exposición Do It del 93, que es una exposición que se hace por instrucciones. Es decir, el artista manda una hoja con instrucciones y cualquier persona la podría poder poner. Entonces esto se le manda a los museos, el museo selecciona en un catálogo, decide estas 50 obras son las que yo quiero poner y con esos
anotaciones es suficiente para que pueda construir una exposición en su espacio. La exposición de laboratorio, por ejemplo, que curó junto con Bamba Bardelli, o la que hizo de fórmula del siglo XXI, son proyectos muy interesantes porque él más bien, más allá de la autoría, él comparte co-curaduría con otros personajes. En el caso de fórmula del siglo XXI, por ejemplo, de lo que se trató es de que él a músicos, a diseñadores, a científicos, les pide que le describan en una hojita cuál es el secreto de su éxito, cuál es la fórmula de su éxito para enfrentar el siglo XXI. Y entonces esto le van mandando las hojitas y se va construyendo una especie de exposición interminable que puede durar hasta el fin de los tiempos. De hecho, Do It es bien interesante porque de esta exposición del 93, justo hoy está haciendo una versión 2020 a partir de la pandemia en esta circunstancia de cómo los artistas están enfrentando la realidad actual. Do It empieza después de una discusión con Christian Boltanski y otros artistas de cómo era necesario desesperanzarse, o sea, no estar completamente esperanzados a las circunstancias de una gran institución y que por el contrario habría que hacerlo. Él, entre sus proyectos, entre las obras que incluye en Do It, siempre, siempre, siempre debe estar incluida cualquier museo que la coja, esta misma pieza de Lawrence Weiner, que es la que hace rato hablé en la exposición de Harald Seaman. Hay una especie de hilo conductor. Esta pieza, por ejemplo, es de Minerva Cuevas. En cada lugar o país donde la exposición se presenta Do It, la idea es que incluya artistas nativos, artistas de la localidad. En este caso, cuando se presentó en el Museo Carrillo Gil, en la Ciudad de México, Minerva Cuevas participó con esta pieza, que es una pieza obviamente de lo que hoy se conoce como arte relacional, una serie de intervenciones de trabajos públicos. ¿De qué se trataba? Obris escribe y escribe y escribe y escribe y escribe. Como para ir aproximando a cerrar el tema por este lado, me interesa mucho también hablar del caso México. El caso México es complejo porque evidentemente pues nuestra práctica desde el asunto de la curaduría no es tan compleja ni tan elaborada como podría ser en Europa o incluso en muchos lugares de Estados Unidos. Sin embargo, este es como un recorrido demasiado rápido en que Olivier Debrois en algún momento en una serie de investigaciones, él asegura o asevera que Catherine Ann Porter en realidad fue la primer curaduría o la primer curadora que trabajó en México. A ella el gobierno de México, el gobierno vasconcelista en 1921 le comisionó que hiciera una serie de proyectos para llevar el arte, obviamente recordemos del muralismo y eso, a Estados Unidos sobre todo. Entonces ella hizo esta primera praxis de juntar la obra, juntar artistas, una especie de propuesta conceptual y llevarla. Después de eso, pues la verdad es que pasó hasta los 50 cuando Fernando Gamboa, más bien en su figura de museógrafo, sin embargo empezó a desarrollar toda una identidad específica que derivaba muchísimo más allá del simple montaje y entonces podría ser como un antecedente de la curaduría. En realidad, hasta los años 70, la figura del curador en realidad se acercaba y lo dije hace rato, funcionaba como coordinador de exposiciones. Ya para finales de los 70s, que empezó a haber cierta gente que estaba trabajando en esto y que no trabajaba en un museo, lo empezaban a invitar como museógrafo huésped, porque en realidad no sabían cómo llamarle. El que quizás es el primer curador que sí se denomina así y que sí se nombra así, es Guillermo Santamarina, que empezó a trabajar desde 1980, pero él como buen punk no decía que era curador, él simplemente hacía proyectos como curatoriales o proyectos de selección y de aproximación a temas, porque en realidad la figura del curador sigue sin existir. Todavía en el 95 se le llamaba como huésped de algo, o director huésped, y hasta perdona, eso es en el 85, no, está mal ahí, y hasta en el 89 es cuando por primera vez en un catálogo impreso, aparece que Mariana Jampolsky, esta americana que vivió en México muchos años y que se aproximó mucho con el taller de gráfica mexicana, apareció como curadora, así dice curadora, del catálogo de los 150 años de la fotografía en México. Es importante, o sea, es interesante. Hasta el 89, 90, es decir, no hace tanto tiempo, entonces en realidad ya existe como nobiliariamente el concepto de la curaduría.
podemos aproximarnos a otros temas. Yo podría hablar de mi práctica curatorial. No sé cómo vamos en tiempo. Me fui rapidito. No sé si... sigamos bien. Está bien, ¿no? Entonces, no sé si quieras que hagamos un par de preguntas, Indira, y luego hablo de mi práctica y luego hacemos otras 2 preguntas al final. Claro que sí, si alguna de las personas aquí presente le gustaría hacer alguna pregunta, me puede anotar su nombre para activarle el micrófono. Mientras se animan, Marco, a mí me gustaría preguntarte algo que creo que como público nos intriga, que por un lado mencionabas estos curadores súper de la élite intelectual que enfocan su proyecto al especialista y por el otro uno más enfocado como la experiencia del visitante, ¿no? ¿Cómo crees que podemos, como museo, como curadores, acercar más al público sin caer en estos extremos, ¿no? Claro. Mira, yo creo que la parte fundamental está en la transcripción, en la forma en cómo se traduce tal o cual cosa. Yo siempre he sido de la idea de que aún el tema más complejo, más elaborado, puede traducirse y puede presentarse de una manera que no espante al público en general, llamémosle. Es decir, yo voy a hablar desde mi perspectiva personal. Yo pocas veces, de hecho muy pocas veces, trabajo pensando en el propio medio del arte. Es decir, a mí no me interesa muchísimo la gente que sabe de arte, los que son muy eruditos o los que son artistas como muy desarrollados y eso. Yo siempre estoy pensando, o la mayor parte del tiempo estoy pensando en que mis discursos curatoriales, mis ejercicios curatoriales estén llegando a alguien que normalmente no se aproxima al terreno del arte, que por el contrario incluso tienen reticencia a acercarse al medio del arte, porque justamente de eso nos hemos encargado una buena parte del medio del arte contemporáneo, de espantar al público en general, porque lo terminamos por estigmatizar como ignorante. Es cierto, totalmente cierto, que una buena cantidad de la práctica del arte contemporáneo requiere de cierta codificación y requiere de que haya cierto conocimiento. Sin embargo, no necesariamente eso significa que sea imposible que lo puedas leer. Puedes tener una aproximación a partir de lo estético, puedes tener una aproximación a partir de lo visual, puedes tener una aproximación a partir de cierto tema en específico, y la cosa es nada más como que el curador haga una labor de investigación lo suficientemente seria para entender que cada museo, que cada instancia es distinta y que cada instancia necesita una forma de traducción distinta. No puedo poner una exposición como abigarradísima que quiera yo que los chavos la entiendan, porque en realidad lo que ellos necesitan es una imagen líquida que puedan entender en 2 segundos, ¿no? Entonces, en realidad yo creo que ahí la pregunta se resuelve en términos de investigación, Indira, de investigación y de asertividad a la hora de traducción. Gracias, Marco. Pues si gustas platicarnos un poco sobre tu experiencia en Marco, también Patricia Garza, que está aquí presente, le gustaría pues hacerte una pregunta y bueno, sería ahorita después de la pregunta de Patricia Garza, que pudieras platicarnos un poco tu experiencia en Registro 03 que curaste en Marco. Pati, ¿me Perfecto. escuchas? Sí. Hola, Marco. Hola. Vamos a... Bien, gracias. Marco, a ver, para terminar de entender la función del curador, por ejemplo, o sea, él tiene una colección por ejemplo, el museo tiene una colección y le dice al curador, mira, esta es la que tenemos y tú la vas a curar. ¿O cómo es ese proceso, o sea, para llegar a un montaje y toda la investigación y todo eso? Mira, es importante entender que cuando surgió esta figura fenomenológica de la exposición temporal, todo cambió. Hoy día ya no es necesario tener un curador en casa, un curador in-house, para que se puedan generar exposiciones curadas.
Antes sí era necesario eso, es decir, porque eran muy pocas colecciones y porque estaban muy determinadas. El día que esto se revolucionó y que estas figuras entendieron que era posible hacer interpretaciones, lo que luego se llaman las lecturas a la colección, eso redinamizó todo. Entonces hoy día ya es una práctica profesional, la curaduría ya es obviamente una práctica oficial, ya tiene, insisto, nomenclatura, ya tiene todo. Entonces ya hoy día hay curadores errabundes, curadores por todo el mundo curando todo, y ya he llegado incluso a un extremo obsceno en que todo se cura. Entonces vamos a curar una exposición de no sé qué, y vamos a curar un ciclo de cine, y vamos a curar, y todo quieren curar. Cuando en realidad yo creo que también ahí hay un error de apreciación. Esa es una forma de selección y una forma de encontrar, darle sentido a ciertas cosas, a ciertos materiales o contenidos. La verdad es que la práctica del curador hoy día debería ser una práctica intelectual que genere contenidos a partir de objetos. Y entonces ya no importa dónde, cuándo ni cómo. Yo te puedo decir que en el caso mío he hecho exposiciones desde la estética del narcotráfico hasta de niños down. Entonces, obviamente, pasando obviamente por todo el espectro del arte contemporáneo. Entonces, en realidad es una práctica profesional de carácter intelectual. Ese es el tema. Gracias, Pati. Bueno, antes de pasar a tu experiencia, voy a darle la palabra a Roxana Arenas. Ella también tiene una pregunta. Roxana, ¿nos escuchas? Hola, ¿sí me escuchas? Sí. Ok, bueno, más que nada es un comentario, o bueno, ver qué me podrías aconsejar. Yo soy de Reynosa, Tamaulipas, y actualmente trabajo desde hace 3 años en una galería. Es la primera galería que hay en Reynosa y apenas va a cumplir 10 años. Entonces, yo trabajo en el área de exposiciones y realmente ahí se maneja, es gubernamental. Entonces, pues está la coordinadora y luego estoy yo. Entonces, siempre me ponen a hacer el trabajo de curadora. No soy curadora. Y bueno, no el trabajo de curaduría, sino el montaje de la exposición y todo. Y siempre trato de que se vea lo mejor posible y que sea atractivo para las personas, pero soy nueva en esto y estoy como que tratando de familiarizarme con el tema de lo que vendría siendo una curaduría. Me gustaría tal vez en un futuro estudiar eso, pero como que me aconsejarías, o sea, seguir estudiando o me digas, no, de plano no te enfoques en eso, Ya, o cómo lo podríamos manejar en mira, una ciudad tan pequeña y con tan poco arte, la verdad. Gracias, pero Roxana. Pero quizás lo interesante pensar en que Reynosa mismo es un caldo de cultivo para generar proyectos curatoriales. Insisto, hoy día la curaduría tiene que estar muchísimo más cercana al devenir histórico, tiene que estar cercana a lo que sucede. Estas curadurías exquisitas que justamente que hablaban con objetos maravillosos, con conceptos grandilocuentes, cada vez son menos importantes. En el mundo en general está en crisis y necesitamos como conceptos, necesitamos contenidos que nos hagan sentirnos quizás de nuevo esperanzados a que algo bueno pueda pasar. Yo soy enemigo de los optimistas, sin embargo, debo decir que es, por ejemplo, en el caso tuyo, es complicado en términos de que tú tienes que funcionar en un punto intermedio. Por un lado, trabajar en una instancia que obedece a ciertos criterios y por otro, a la que tú tengas. Eso nos va a pasar siempre a los curadores, es decir, por más complejo o cercano o sencillo que pueda ser el concepto, normalmente en la institución, o más bien no necesariamente la institución tiene que estar de acuerdo con tus ideas. Yo lo que te recomendaría es que más bien leas mucho. Hace rato lo mencioné, ahorita hay una cantidad increíble de información en la red, ni siquiera tienes que ir a ningún lado, y con eso te puedes ir dando una idea de cuánto es lo que realmente a ti te seduce la idea de aproximarte a un ejercicio que sea más complejo, más allá del simple hecho de montar bonito una serie de objetos. Entonces, yo es lo que te puedo recomendar. Sí, aproxímate, sí lee mucho. Debes de saber eso, o sea, que si uno se quiere dedicar a la curaduría, en realidad todo el tiempo, todo el tiempo tienes que estar leyendo e investigando, tienes que estar muy al día, tienes que ser una persona culta.
Voy a pasar a hablar rápido de la exposición de Registro 03, que la hice en el 2013 en el Museo Marco. Y es una exposición que a mí particularmente me dejó muy contento, porque había un antecedente inmediato anterior que era Registro 02. No hay Registro 01. Jorge Contreras, el curador del Marco, en ese momento decidió que Registro 02 era la primera exposición, y era porque era una segunda vista, una segunda lectura a algo específico. Él trabajó con artistas de Monterrey. A mí en el museo me invitaron a curar Registro 03 y me dijeron que tenía el terreno abierto. Yo les planteé que me gustaría hablar de la frontera, y yo me imagino que ellos se imaginaron justamente un tema complejo, la frontera, y yo los tranquilicé diciendo que al menos por lo pronto no iba a haber como decapitados ni nada de eso, sino que íbamos a tratar de generar una exposición que hablara de cómo se desarrolla la práctica artística en los estados fronterizos del sur de Estados Unidos y del norte de México. Entonces, esta es como la entrada de la exposición. Una exposición donde incluía artistas de Tijuana, de Ciudad Juárez, del Paso, de Las Vegas, de Los Ángeles y de la Ciudad de México. La Ciudad de México, estos artistas se habían vivido en Tijuana. Entonces, el resultado, contrariamente a la idea genérica de la frontera como la línea geográfica que determina el límite territorial de dos países, en realidad yo lo determiné como la frontera de cualquier cosa. Y entonces era la frontera del arte con otras prácticas, la frontera de la reflexión con otras circunstancias. Y entonces los artistas en realidad hablaban de muchas cosas, no necesariamente de la frontera como normalmente se le quiere entender. En el caso de esta sala donde estaba Hugo Lugo, pues él es pintor, y lo que hace totalmente todo el tiempo es que él autorreferencialmente trabaja con su propia imagen, pero dentro de una poética muy específica. Entonces, para mí me gustaba esa parte, que no era una obra política, por el contrario, ¿no? Era una obra que más bien refería a sí mismo. Aquí era una balsa, es la balsa de sus padres. Él es originario de Mazatlán, Sinaloa, y entonces esta balsa es originalmente de sus padres. La montamos en la sala. Luego teníamos una sala con Ivonne Venegas, que registró una serie de series fotográficas conocen a Ivonne Venegas, en este caso era de Elvia Hank, la esposa de Jorge Hank, y otra serie que después presentó de fotografías en blanco y negro. En este caso, la idea era esto, cómo las fronteras entre la práctica artística purista, la pintura y la escultura, y cómo la fotografía ha ido ganando espacio de una manera brutal. Hoy día la fotografía es la que tiene mayor visibilidad, incluso más que la pintura. Había una sala de pinturas minimalistas rarísimas de Rubén Ortiz Torres, que eran pinturas que son termosensibles, es decir, son sensibles a la temperatura, en algún caso son sensibles al sonido, y en algún caso son sensibles a la luz. Teníamos un área de documentación, teníamos un proyecto socioantropológico que se llamaba Pantalones Transfronterizos, que diseñó Toro Lab, un artista de Tijuana, y entonces son como patrones él le regaló unos pantalones que les puso un chip y se los regaló a trabajadores que cruzan la frontera Tijuana-San Diego todos los días, y con eso generó un mapa, una cartografía rarísima. Y entonces la obra era maravillosa en términos físicos, aunque era compleja en la forma de entenderlo. Luego una serie de piezas de Marco Ramírez R., que es como el artista más importante del noroeste del país, y eran como trabajos que refieren más como a reflexiones textuales sobre muchas cosas también.
videos de Cristina Villanueva, una artista de video, y terminamos el recorrido con una serie de piezas muy vistosas, gigantescas, muy coloridas, de Daniel Ruanova, un artista de Tijuana, sin embargo, que estaba viviendo en ese momento en Beijing, y por eso la dinámica o la estética de Daniel era como muy dentro del manga, y eran piezas como, digamos, muy atractivas físicamente. En el caso mío, lo que yo pretendía era dos cosas. Uno, lo que lo mencioné hace rato, intentar, digamos, hacerle una oferta al público, sobre todo al no conocedor, que se acercara y que viera los objetos de la manera más desprejuiciada posible, que no se complicara. Y por otra, que después del recorrido dijera, o algo no entendí o faltan cosas, porque en realidad todo el segundo piso, este fue todo el segundo piso del Museo Marco y nada más había 35 piezas, o sea, donde a veces ha habido hasta 70, 80 piezas. En realidad yo puse muy pocos objetos porque mi idea era irle dando mucho espacio, mucho tiempo al espectador a entender o a involucrarse con el ejercicio sensorial. Pero el tema más importante y que de hecho aparece solamente en el catálogo era mi reflexión entonces en torno a la realidad de lo que es la frontera como la conocemos todos. La frontera ahí sí es un concepto que está en la agenda binacional siempre que hay fronteras. Y yo empiezo el catálogo hablando del fenómeno de los dreamers. Los dreamers es como esta tercera generación de mexicanos nacidos en Estados Unidos que están en un proceso complejo que va a derivar en cosas muchísimo más complejas porque no están totalmente, digamos, atendidos dentro de la agenda. Barack Obama hizo una primera aproximación muy mala y empezó digamos que a legalizar parcialmente a algunos de los dreamers. La idea es que en un lapso de 5 años, es decir, esto ya estaríamos hablando del tercer o cuarto año, iba a haber una legalización gradual de casi 9 millones de dreamers, que son, no es otra cosa, la mayoría son mexicanos que viven en Estados Unidos y que no, por alguna causa, obviamente legal, no tienen acceso a muchos de los derechos que les da el gobierno de Estados Unidos. Entonces, para mí era importante hablar de ese tema y lo dejé así como subesticio. A mí me gusta mucho pensar siempre que uno cuando habla de un tema tenga subtemas y que estos subtemas sean valientes o sean como propositivos. En el caso de los Dreamers, para cuando yo presenté la exposición en el 2013, 6 años después fue cuando el tema como tal ya adquirió muchísima visibilidad y sobre todo el revuelo en términos de si era o no era factible y cómo iban a enfrentarlo. De tal manera que, insisto, hoy mismo sigue sin estar del todo claro qué onda con eso. Entonces, en términos generales, eso es como lo que sucedió con el proyecto del marco. Yo, la realidad es que quedé muy satisfecho. Sin embargo, también tengo que decir que el proyecto se completaba con una serie de acciones o de activaciones específicas de cada artista, específicamente para cada una de las participaciones. La chava de video, y lo ideal es que hiciera un screening, una presentación en la Cineteca de un video nuevo que estaba haciendo que se llama Las Martas. La participación de Rubén Ortiz Torres, por ejemplo, debería de haber incluido una batalla brutal de genies, que los genies son como estas escaleras que se utilizan en montaje en las exposiciones. Rubén Ortiz Torres tiene unos genies transformados a manera de lowrider. Y me gustaba mucho la idea de que hiciera una especie de coreografía salvaje, el genie de Rubén Ortiz Torres con los 2 genies del Museo Marco en el patio donde está el ojo de agua normalmente. Entonces, creo que eso fue lo único que me faltó para completar adecuadamente la exposición. Sin embargo, honestamente es que creo que desde todos los sentidos la exposición es muy buena, hay un catálogo súper lindo que Armando se pulió y entonces creo que son proyectos que valen la pena. Insisto, sobre todo porque para mí lo más importante es lo que deja en el sentido de reflexión de lo que no está en la sala de exposición. Lo que no está en la sala de exposición es
decir que el tema de la frontera es un tema muy complicado, muy triste y muy cruel. Déjame, si tengo tiempo, hablar rápidamente de otro proyecto también, nada más, y ya vemos si nos da chance de otra pregunta. El otro tema es una exposición que tiene que ver con el fenómeno del narcotráfico. Es una exposición que yo hice en el sur de Francia. Obviamente la hice en Francia porque era casi imposible hacerla en México. La exposición se presentó en el 2004, sin embargo, yo la investigación la empecé a hacer desde 1999. Fueron casi 5 años de investigación. Estuve viajando a todo el norte del país y algunos otros lugares. El Narcochoc. Y era otra vez, para mí es un gancho. La idea que yo le vendí a los franceses del museo en Francia era pues muy sencilla. Vamos a hacer una exposición sobre la estética del narcotráfico mexicano, de estas primeras 2 generaciones de los narcotraficantes, no los narco-juniors y los narcotraficantes, que se resolvían a partir de Malverde o de los sombreros o de Chalino, ¿sabes? O sea, esos narcotraficantes bravos y que sin embargo en términos estéticos son muy atractivos. Sin embargo, en paralelo yo diseñé todo un programa de conferencias, de talleres, de ciclos, un ciclo de cine, un ciclo hicimos una recopilación de objetos, sobre todo pensando, insisto, estamos hablando de 1999 al 2004, que yo decía, me acuerdo muy claramente que cuando se hizo la rueda de prensa en un yate en pleno Mediterráneo, y toda la prensa europea pues decían que era el mito negro de Tijuana, y yo lo que les decía que más allá de eso, lo que a mí me interesaba mencionar era que el tema del narcotráfico ya era insostenible y ya se había explotado, y que era cosa de nada para que realmente ya fuera un tema sustancial. Bien interesante, porque el día que yo empecé a hacer la exposición ya, digamos, con un contrato firmado, ese mismo día en el periódico El Norte aparece una nota donde Fernando Canales Clarion, entonces gobernador de Nuevo León, dijo, a mí el narco me hace los mandados. Entonces yo dije, qué maravilla. O sea, y era un muro gigantesco donde hicimos un mapa de las rutas del trasiego que ni existía. O sea, nosotros lo inventamos, lo investigamos y lo desarrollamos. Había, en términos generales, una exposición, otra vez, físicamente era muy linda, muy atractiva, pero el tema era complicadísimo. Y además, si se ponen a pensar, yo dije esto del narco, en la exposición se presentó en abril de 2004, y Fernando Canales en el 2001 dijo eso del narco me hace los mandados. Pues resulta que en el 2009 se nos desintegró la ciudad. Digo, ustedes los que viven en Monterrey se lo recordarán. Y entonces, digo, me da mucha pena, pero en realidad yo me adelanté casi 5 años a que esto fuera ya insostenible. Es muy ejemplificativo de cómo el curador tiene que tener siempre como la atención puesta en temas que normalmente ahí están, es decir, tampoco es que sean nuevos, ahí están, pero normalmente estamos tan ocupados en otras cosas que difícilmente atendemos a ese tipo de situaciones, ¿no? Y así te puedo decir una gran cantidad de proyectos en los cuales yo vinculo el arte con la moda, lo vinculo con la música, porque a mí me parece que lo que hoy día tiene que pasar es entender que el arte por sí solo no va a poder subsistir, necesitamos la ayuda de todos. Marco, que si trabajaste aquí en este proyecto en Francia o como artista o como curador, o cuál es esa línea, ¿no? Porque José Roca lo ha planteado varias veces del curador como creador también. Entonces me gusta mucho esta pregunta de Alma Rosa, que nos pudieras platicar un poco sobre esto. Yo fui curador. Yo hice una investigación, pero justamente un poco como lo que hace Ulrich Sobrist. Yo me vinculé con un periodista de Culiacán, me vinculé con una serie, no lo puedo decir, pero son una serie de gentes que estaban cercanas a la investigación de los Arellano Félix en Tijuana, y luego también con doctores en la Ciudad de México, porque la idea era generar un espectro amplio
de todo lo que significa la fenomenología del narco, entendiendo que en ese momento el narco movía, lo que es el capital del narco movía el 6% del Producto Interno Bruto de México. Es un mundo de dinero. Hoy día mueve casi el 8%. Entonces, para mí era importante señalar eso. Y yo no lo puedo hacer solo. O sea, yo lo que hago es ser un poco como el orquestador y después a la hora de la exposición física tal cual, sí. Obviamente, yo comisioné una serie de piezas. A Paco Laris, un artista de Monterrey, le encargué una serie de retratos como de mausoleos de narcotraficantes. Y así te puedo decir, en realidad la exposición utilizaba otra vez, muy tramposamente, llamémosle, la vinculación del arte contemporáneo, pero en realidad la exposición era muchísimo más antropológica o sociológica. Y hoy día estoy trabajando en un proyecto que es como continuación de eso, que es como el de los narcocorridos. Ya estoy trabajando en él. Muy interesante. Bueno, pues vamos a dar oportunidad a hacer 2 preguntas más. Laura, si gustas participar, y luego la arquitecta Silvia Salazar. Gracias. Hola, buenas tardes. Yo tengo una pregunta para ti, Marco, porque tengo la duda. ¿Qué tan frecuente es que el curador sea también el museógrafo, o en qué puntos en que se tocan estas dos figuras? Es muy buena tu pregunta, porque el curador, su práctica tal cual debería ser solamente generar el contenido y después decir a la institución que lo está contratando o a quien él le vende el servicio, decir, aquí está, ustedes encárguense. Yo soy muy obsesivo, soy obsesivo repulsivo, y en mi caso yo diseño incluso a veces hasta desde la identidad gráfica. Yo diseño la museografía, yo diseño todo. Y con el museo tuvimos que encontrar una especie, con el marco específicamente, por ejemplo, tuvimos que encontrar un punto de acuerdo en el cual yo quería diseñar la museografía, yo quería todo, y cómo vamos a trabajar al respecto. Pero normalmente la mayoría de los curadores sí son más tranquilos y sí dejan todo el trabajo para los especialistas, pues. Gracias. Gracias. Arquitecta Silvia Salazar. Tengo una pregunta que yo creo que es al revés de lo que está platicando ahorita el señor Marco. Él habla de que él tiene un tema y después desarrolla toda la exposición. ¿Qué pasa cuando es al revés? Cuando un artista tiene una colección o quiere hacer una colección, entonces lo llaman a usted para poder crear la exposición completa sobre ese artista, o cómo se maneja cuando es sobre el artista. Sí, en esos casos, hace rato lo mencioné, es un poco, se le llama una lectura de algo. Es una aproximación crítica al ejercicio de un artista en este caso específico. Digamos, pongamos un ejemplo, es un artista que tiene 30 años trabajando y entonces tiene obviamente una buena cantidad ya de trabajos, y lo que se necesita es darle una salida específica, corporizada obviamente en una exposición, y entonces el hecho de contratar a un curador persigue ese fin, darle un sentido específico de exposición a estos objetos y darle una lectura específica que debe de tener un sentido crítico. El problema siempre surge cuando es muy difícil encontrar el curador adecuado, o cuando la propia institución quisiera poner una serie de requisitos, por ejemplo, digamos, no criticar demasiado, no mencionar ciertas cosas, y entonces ahí son limitantes que el curador puede enfrentar. Sin embargo, la realidad es que hoy día todo es factible, y un curador se puede dar la maña para encontrar la forma de hacer una representación física. Lo que tú me dices en realidad es exactamente, son como las distintas posibilidades en las cuales el curador puede afrontar una circunstancia. Yo un día hice una exposición, me dijeron, tu tema es Tijuana, arte joven, entonces yo dije, pues tengo que ir a estar yendo a Tijuana cada 2 o 3 meses, y tengo que hacer un tallereo con los artistas, y tengo que darle un seguimiento, porque en ese caso específico, más bien al tratarse de objetos o de proyectos más de chavos, pues no puedes encontrar un volumen de cosas suficientes que te permita hacer esa criba o ese ejercicio. En todo caso, de lo que se trata es de crear los objetos. Y entonces cada proyecto, a lo que voy con esto es que cada proyecto es distinto, cada proyecto tiene distintas
exigencias, y lo mencioné hace un buen rato también cuando hablé de Cuauhtémoc Medina. Él dice eso, cada proyecto para el curador debe de enfrentarlo a distintas circunstancias específicas porque no puedes estarlo haciendo siempre igual. Yo creo que esa es una gran ventaja. Para muchos artistas encontrar el estilo es lo mejor que les puede pasar porque se vuelven reconocibles, visibles y pueden encontrar más fácilmente un mercado, una salida a su arte. En el caso de los curadores, yo he sido de la idea de que hagas proyectos disparados uno del otro completamente, y así lo he hecho. Pues muchísimas gracias, Marco, por tu tiempo. Creo que aprendimos muchísimo sobre un tema tan complejo como es la curaduría. Sabemos que es un tema pues muy de especialistas, es como todo lo que está detrás de las exposiciones que vemos. Hay retos de otro tipo también, pues físicos, de presupuesto. Y bueno, pues quiero agradecerte tu tiempo e invitarlos a descargar de la página del museo el catálogo de la exposición que curaste en el museo. Bueno, están descargables los 3 registros, registro 02, registro 03, y pues para que tenga el público la oportunidad de ver a detalle esta exposición tan interesante que presentaste en Marco, y que bueno, pues que abriste las puertas para artistas jóvenes, pero también tuvieron presencia aquí artistas de gran trayectoria como los que comentaste. Y bueno, pues también invitarlos a que a partir de mañana visiten la página del museo, en donde estaremos publicando los cursos y talleres. Tendremos algunos sobre arte y museo, sobre museografía, pintura, fotografía, y bueno, invitadísimos el próximo martes también a nuestra próxima charla con Alejandra Labastida, una curadora del Museo de Arte Contemporáneo Universitario, el MUAC, quien estará platicando un poco sobre su experiencia en la exposición de Melanie Smith. Marco, muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a todos por haberse dado el tiempo de estar por acá. Llévenla bien. Gracias. Chao.